Muchos y variados estudios se han realizado sobre la anatomía y función de cada elemento del sistema nervioso central, especialmente en el encéfalo, que es la base central de todo el sistema nervioso. Estos estudios han arrojado resultados que nos permiten entender de cierta manera el papel que juega cada parte del cerebro en los procesos del sistema nervioso. En esta ocasión, hablaré sobre los lóbulos frontales, su posición y algunas de sus funciones. Sin más introducción, damas y caballeros, sean bienvenidos. Hablemos sobre los lóbulos frontales y la especialización hemisférica. Los lóbulos de los hemisferios cerebrales se especializan en funciones diferentes. El lóbulo occipital, situado en la parte posterior de los hemisferios cerebrales, recibe y procesa la información visual. El daño al lóbulo occipital puede producir ceguera o alucinaciones visuales. El lóbulo temporal, localizado delante del lóbulo occipital y detrás de la sien, juega un papel importante en las tareas visuales complejas, como el reconocimiento de rostros. Recibe información auditiva, contribuye al balance y al equilibrio, además de regular emociones y motivaciones. El lóbulo parietal recibe información sensorial de todo el cuerpo, de los receptores de la piel, los músculos, articulaciones, órganos internos, etc. También parece supervisar las habilidades espaciales, como seguir un mapa. Se encuentra localizado en la parte superior de los lóbulos temporal y occipital. Pese a representar casi la mitad del cerebro humano, el lóbulo frontal sigue siendo la parte más misteriosa del encéfalo. Se sitúa justo detrás de la frente. Este lóbulo recibe y coordina los mensajes de los tres lóbulos de la corteza. De esta manera, parece coordinar los movimientos, siguiendo movimientos pasados y prediciendo los futuros. La sección del lóbulo frontal, conocida como corteza motora primaria, desempeña un papel importante en la acción voluntaria. El lóbulo frontal aparentemente es clave en las conductas asociadas a la personalidad, el carácter e incluso en decisiones morales. Un caso documentado y bastante curioso de esto es lo sucedido con el capataz de una cuadrilla de construcción llamado Phineas Gage en 1848. Gage sufrió un accidente mientras trabajaba con una carga explosiva y fue atravesado por una barra de hierro de aproximadamente 1,20 metros de largo y un grosor de 1/4 de pulgada. Este accidente le produjo graves lesiones en sus lóbulos frontales, pero pese a la gravedad de la herida y para sorpresa de los testigos, Gage permaneció consciente y sufrió pocas repercusiones físicas. También mantuvo sus habilidades mentales como su buena memoria, pero sí mostró radicales cambios de personalidad, pasando de ser un compañero amistoso y trabajador a ser blasfemo e irreverente. Los cambios en la personalidad de Gage fueron tan radicales que, en opinión de sus amigos, ya no era el mismo hombre. La mayoría de los neuropsicólogos coinciden en que el cambio de la personalidad, en especial de la pérdida de motivación y pérdida de la concentración, es el resultado principal del daño al lóbulo frontal. Cuando los adultos sufren apoplejías u otros traumas en la corteza prefrontal, se deteriora su capacidad para hacer juicios. Por lo regular, acumulan deudas, engañan a sus cónyuges o abandonan sus empleos. No, Patricio, no todos los que actúan de esta manera tienen lesiones en la corteza prefrontal y se necesitan estudios y un diagnóstico profesional que señale que existe este problema. Tampoco tu ex se engañó por estar lesionado, solo lo hizo por culé. Ahora veamos la especialización hemisférica. El cerebro consta de dos hemisferios cerebrales separados. Los humanos tienen un medio cerebro derecho y un medio cerebro izquierdo. La conexión principal entre los hemisferios izquierdo y derecho es una banda gruesa en forma de listón de fibras nerviosas bajo la corteza, llamada el cuerpo calloso. En condiciones normales, los hemisferios cerebrales están en estrecha comunicación por medio del cuerpo calloso y operan de manera coordinada como una sola unidad. Pero la investigación sugiere que los hemisferios cerebrales en realidad no son equivalentes. Para evidenciar esto, se tiene a los pacientes con cerebro dividido. A grandes rasgos, en pacientes que padecen epilepsias, los cirujanos cortan el cuerpo calloso para detener la propagación de ataques epilépticos de un hemisferio a otro. En general, este procedimiento tiene éxito, pero los dos hemisferios quedan funcionalmente aislados. Es decir, su hemisferio derecho no sabe lo que está haciendo el hemisferio izquierdo y viceversa. Como la información sensorial por lo regular es enviada a ambos hemisferios,
En la vida cotidiana, los pacientes con cerebro dividido funcionan con bastante normalidad. Sin embargo, una serie de experimentos reveló lo que sucede cuando los dos hemisferios no pueden comunicarse. A grandes rasgos, el experimento demostró que al no estar conectados mediante el cuerpo calloso no pueden coordinarse las funciones de ambos hemisferios como la vista y el lenguaje, por lo que se dificulta o imposibilita que se realicen de manera simultánea. Se plantea el experimento cuyo resultado arrojó que una persona puede ver un objeto puesto al lado izquierdo de un punto referente al centro y tocar el mismo objeto puesto del lado derecho, pero no puede nombrarlo, pues al no haber cuerpo calloso, el hemisferio responsable del lenguaje no responde correctamente. Algunos investigadores piensan que el hemisferio izquierdo se especializa en el lenguaje y que opera de manera más analítica, lógica, racional y secuenciada que el hemisferio derecho. En contraste, el hemisferio derecho destaca en las tareas visuales y espaciales como la música, el reconocimiento de rostros y la percepción de emociones. En términos simples, el hemisferio izquierdo se especializa en analizar secuencias y detalles, mientras que el hemisferio derecho se especializa en el procesamiento holístico. Los lóbulos frontales de ambos hemisferios pueden influir en el temperamento de distintas maneras. Las personas cuyo lóbulo frontal izquierdo es más activo tienden a ser más alegres, sociables, vivaces y confiadas en sí mismas, mientras que las personas con mayor actividad en el lóbulo frontal derecho son personas propensas a estresarse, a asustarse y molestarse por cosas desagradables. Quienes tienen mayor actividad en el lóbulo frontal izquierdo tienden a ser más suspicaces y depresivas. Así que, como diría mi mamá, no estás deprimido, solo tienes mayor actividad en tu lóbulo frontal izquierdo. Es importante no irse por las ramas con respecto a estos postulados, pues aunque es fascinante y hasta divertido especular con respecto a esto, hay que ser muy cautelosos al momento de interpretarlo. Para empezar, no todos muestran el mismo patrón de diferencias entre los hemisferios izquierdo y derecho. Desde el vamos que estas diferencias pueden ser mayores en hombres que en mujeres. Es importante recordar que, en condiciones normales, los hemisferios derecho e izquierdo están en estrecha comunicación a través del cuerpo calloso, por lo que operan de manera integral y coordinada. Finalmente, quiero agregar que los resultados y postulados de las investigaciones aquí mencionadas no son leyes universales, por lo que no es correcto aventurarse a afirmar con nadie que presente alguna de las condiciones mencionadas, pues son diagnósticos que deben darse tras múltiples estudios y generalmente deben ser evaluados por distintos especialistas.